Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes LATAM. Qué gusto poder volverlos a saludar. Sin duda, en los últimos meses, que han sido meses complicados, hablemos de los 18 meses últimos, las empresas pues han tenido que cambiar sus dinámicas de trabajo, lo cual ha impactado en el bienestar físico, pero también emocional de sus empleados, especialmente a la hora de hacer el tan llamado home office. Una realidad es que las compañías deben centrarse ahora en impulsar el bienestar de sus colaboradores, ya que el talento sin duda es uno de los activos más importantes, especialmente al hablar de las pequeñas y medianas empresas, una realidad muy fuerte en nuestro país. Por ello, establecer una cultura de bienestar en una pequeña empresa va a marcar la diferencia en la vida sí de los colaboradores, pero también del negocio. De ahí la importancia del tema del día de hoy. Yo soy Octavio Valdés, periodista de Noticieros Televisa y Foro TV, y para hablar sobre wellness y pymes, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestros speakers del día de hoy. Qué gusto saludarlos a todos. Vamos a empezar contigo, Iracema González, presidenta de la Asociación Mexicana para el Bienestar y el Desarrollo Organizacional, ASEN. Iracema, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Igualmente, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Iracema. También a esta conversación esta tarde, pues se suma Gabriela García Cortés, quien es presidenta de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR. Gaby, muy buenas tardes. Mucho gusto, Octavio. Un placer estar aquí con todos ustedes. El gusto es todo de nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Y también saludo a Cristian Carrasco, co-founder de Y Transformation. Cristian, muchas gracias por haber tomado esta invitación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, mucho gusto, un placer estar aquí. Bien, pues vamos a platicar de este tema, pues que ya les daba un poco el contexto, un tema importante, trascendental y hoy más que nunca vigente en la cultura de trabajo aquí en nuestro país. Vamos a hablar un poco entonces de esto. Vamos a iniciar contigo una pregunta para Gabriela García Cortés. Gaby, me gustaría pues preguntarte, poner esta pregunta sobre la mesa y entender desde tu perspectiva cuál ha sido el impacto de esta situación pues, que estamos viviendo en términos de bienestar para los colaboradores y también las empresas, especialmente las pymes, insisto, en un momento pues trascendental, con miras al futuro laboral en nuestro país. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y miren, hemos hablado mucho y creo que es un tema que ya vamos para 2 años en esta situación y creo que uno de los mayores impactos que hemos tenido ha tenido que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Tuvimos que aprender y apalancar herramientas tecnológicas, establecer rutinas relacionales basadas en la comunicación digital de un día para otro, ¿no? Nos hemos dado cuenta también de lo vulnerables que somos, cómo cuando perdemos el control y cuando no sabemos y cuando hay infinidad de variables bombardeándonos en un entorno sin precedente, pues nos volvemos sumamente vulnerables y tenemos más que nunca que apreciar el contacto humano, ¿no? Cómo lo cuidamos, cómo le prestamos atención, cómo generamos nuevos lazos y cómo podemos construir todo esto, aunque sea de manera remota. Creo que una de las más contundentes conclusiones que nos ha traído estos últimos años es el entender cómo las personas forman la parte más importante de una organización, cómo no más que palabras, con hechos reales, deben ser nuestra prioridad número 1. Y también debemos velar, también lo aprendimos muchísimo, por su salud física, mental y emocional, que antes eran temas impensables que se pusieran sobre la mesa en un entorno laboral, no como ahora, como un imperativo. Debemos también entender que el bienestar mental, la inclusión, la empatía se vuelven valores fundamentales en todo el desarrollo de los equipos. Yo creo que hoy más que nunca, pues el confinamiento a todos nos elevó los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, depresión en muchas personas. Y de alguna manera, pues hemos tenido que aprender a darle una prioridad al bienestar de todos los integrantes de cualquier compañía en crecimiento, no importa el tamaño, ¿no? Y creo que para las pymes, al punto que mencionabas, pues sin duda ha tenido un gran impacto toda esta crisis. Hubo muchas que quebraron, mucha pérdida de talento, rotación de personal. Todos los trabajadores empezaron a tener
tus necesidades personales que no habíamos pensado. De pronto se cierran escuelas, de pronto se pierden trabajos, hay más familias viviendo en un hogar, ¿no? Debido a esta situación. Y se empiezan a crear nuevas necesidades como es flexibilidad en horarios, generar de un día para otro trabajo a distancia, darnos cuenta también que hay roles que por mucho que quisiéramos, pues no era posible mandar a casa, ¿no? Porque eran los que llevaban a cabo la labor fundamental del empleo. Y creo que lo que más hemos aprendido a través de esto es que tenemos que ser mucho más flexibles, ¿no? Mucho, ¿no? Y flexibilidad engloba una infinidad de cosas. No solamente estoy hablando del trabajo remoto y conectarnos por Zoom, es poder entender que hay necesidades que empiezan a surgir de nuestros colaboradores, entendiendo que cada uno depende tu tipo de trabajo, tu estado, tu condición de vida, tu situación personal, pues generaba diferentes necesidades de cada uno, ¿no? Y de repente exacerbadas también. Entonces tenemos que entender que eso no es ajeno, tenemos que entenderlo, tenemos que integrarlo y tenemos que conocer pues, cada una de estas realidades. Y yo creo que esto nos lleva a replantearnos todos, no importa el tamaño de organización en el que estemos, la importancia de ver a nuestros colaboradores de una manera integral, de pensar cómo logramos generar y vincular experiencias de vida para ellos, incluidas en el ambiente laboral. Antes estaba como mucho más dividido, creo que hoy esa división no existe más, ¿no? Y de esta manera podemos asegurar que el bienestar de nuestra fuerza de trabajo sea uno de los elementos que les prestemos mucha atención desde un inicio y asegurarnos que verdaderamente desarrollamos una agenda de diversidad, de equidad e inclusión. Todos somos diferentes, cada uno tenemos necesidades y creo que la diversidad y la inclusión se vuelven un imperativo de negocio, ¿no? Ya no es de esas estrategias sofisticadas que hace 20 años tal vez hablábamos, ahora es un imperativo de negocio y creo que en la medida en que evolucionemos y adaptemos a todas estas necesidades, pues seremos mucho más vigentes, ¿no? Y para concluir, creo que en este contexto, pues la adaptabilidad juega el rol fundamental, o sea, qué tan rápido entendemos qué está sucediendo en el entorno, qué tan rápido sacamos reglas y readaptamos nuestras formas de trabajo y nuestras herramientas y ayudamos a nuestra fuerza laboral de alguna manera a transitar por todo esto que está sucediendo y debemos generar obviamente una cultura que seguramente ya hablaremos más adelante, pues de responsabilidad y de confianza, donde yo no voy a poder estar, no estamos en el mismo espacio, no puedo saber qué estás haciendo todo el tiempo y no debería necesitar saber qué estás haciendo todo el tiempo. Si tenemos esta convicción de que cada uno somos responsables y hay un esquema y un vínculo de confianza entre empresa y colaborador, ¿no? Para garantizar que nuestro talento pues tenga las capacidades adecuadas para desarrollarse adentro y afuera de la empresa. Entonces, sin duda, múltiples retos, pero enormes posibilidades también. Y es ahí donde se centra este reto. Qué interesante esto que mencionas. Flexibilidad, sí, para el momento, adaptabilidad, pero creo que lo que ha hecho falta, pues sin duda en estos meses complejos, ha sido la empatía. Vamos a estar hablando de ello un poquito más adelante, Gaby. Muchas gracias por expresarnos esta idea. Y voy ahora contigo, Iracema González, de Ascend, con esta experiencia que tú has acumulado a lo largo de tu vida, sí, pero sin duda reforzada en los últimos meses. Me gustaría saber, Iracema, desde tu óptica, ¿cuáles son los desafíos que están viviendo las empresas? En particular, centrémonos en las pymes, al hablar del bienestar de sus colaboradores, especialmente en esta área que ha sido pues toda una novedad y que seguramente llegó para quedarse, el tan sonado home office. Exacto. Bueno, pues el bienestar, como bien sabemos, el bienestar laboral está conformado por varias esferas, ¿no? Que está la esfera personal, la esfera familiar, la esfera social, la esfera laboral. Y es muy importante que todos estos aspectos estén equilibrados, pero ahora más que nunca nos damos cuenta de la necesidad de tener este equilibrio, porque esta situación sanitaria nos obligó a trastocar justamente en la esfera familiar. Tuvimos que habilitar espacios donde no había espacios para laboral. De pronto tuvimos que habilitar estos espacios para empezar a trabajar y nos encontrábamos con la familia trabajando y teniendo que también respetar. Creo que uno de los desafíos más grandes que empezamos a tener fue respetar estos horarios. De pronto no sabíamos si estábamos trabajando a las 10 de la noche, a las 8 de la mañana.
El gran desafío es respetar los horarios para mantener estas esferas en equilibrio, donde incluso también respetemos los horarios de comida, como cuando vamos a trabajar, pero en el home office de pronto se empezó a volver muy invasivo. Los, los, los jefes pues querían empezar a llamar a sus colaboradores para poder tener este control, ¿no? Y es muy importante y es una gran lección que debemos de generar competencias que tengan que ver justamente con la responsabilidad, con la automotivación, con la disciplina, y estos desafíos los tenemos que enfrentar para poder trabajar en casa respetando, insisto, estos horarios sin necesidad de tener el control de las personas, porque es muy importante depositar la confianza sabiendo que cada quien va a cumplir con sus responsabilidades y que van a poder responder a las necesidades laborales aún trabajando en casa. Otra cosa también que me parece muy importante es evitar sobreinformarnos sobre la situación sanitaria y también sobreinformarnos sobre la situación en la empresa. Creo que con una vez al día que estemos informados sobre cómo está la situación sanitaria es suficiente. De pronto también en las empresas empieza a radio pasillo, fulanito se enfermó, perenganito está en el hospital. Creo que esto no abona. Es muy importante trabajar estos sentimientos de ansiedad y también tener esta capacidad de adaptarnos, porque efectivamente esta situación sanitaria ya llegó para quedarse y vamos a tener que vivir con ella de una manera, entre comillas, normalizada. Pero creo que también hay que empezar con el ejemplo para poder identificar que esta situación la tenemos que ir normalizando poco a poco. Por supuesto que no es normal traer el cubrebocas, no es normal traer la careta, no es normal no tocarnos, no es algo de la esencia humana, el abrazarnos, el tocarnos, pero finalmente son cosas a las que nos tenemos que adaptar y tenemos que ir viendo cómo esto nos permite integrar todas las esferas por las que estamos conformados los seres humanos. Ahora sí que es la que nos tocó vivir. Ya lo mencionaba Gabriela, hay que adaptarnos en este momento, pero también qué importante esto que mencionas, Iracema, estos límites que hay que poner a nuestros jefes, a nuestras empresas, pero también a nosotros mismos en estos momentos, meses tan complicados que hemos padecido o estamos viviendo. De repente parece un reto, pues no dejarnos caer, pero a veces pasa, a veces toca, y ese es el reto, ¿no? Poner límites y sobre todo respetar esos límites, esas pausas que en algún momento vamos a tener que llevar a cabo. Muchas gracias, Iracema. Vamos a regresar contigo un poquito más adelante. Y ahora voy contigo, Cristian Carrasco, para que nos des desde tu punto de vista, pues entendemos la importancia, pero desde tu óptica, ¿qué tan importante es que las pymes hoy en día, con todo esto que estamos platicando, este contexto mundial que nos está impactando a todos, pues cuenten con programas específicos que ayuden a que el talento de las empresas, que insistimos, es sin duda el activo más importante, pues tengan un mejor balance entre esto, la vida laboral y la personal, a pesar de estar metidos pues muchas veces, como lo estamos haciendo la mayoría de nosotros, en una misma casa, en un mismo cuarto, en una misma oficina acondicionada. Cuéntanos desde tu óptica la importancia. Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, si pongo esta pregunta en una escala del 0 al 10, voy a ponerle un 9 o 10, y les voy a contar por qué. Según un estudio de la UNAM, 85% de las organizaciones mexicanas no tienen condiciones adecuadas para que sus colaboradores cuenten con este balance del que estamos hablando, la vida personal y el trabajo. ¿Qué ocasiona que vivamos en una sociedad o con empresas donde el 85% sufren trastornos físicos y psicológicos? México está entre los primeros lugares con el mayor número de personas con estrés laboral, problemas emocionales y de salud, que esto se introduce en poco involucramiento y esto ocasiona en las organizaciones un mayor costo económico. ¿Qué sucede con esto en los colaboradores? Pues hay baja productividad, aumento en los accidentes de trabajo, mayor ausentismo, deterioro del ambiente laboral,
e impacto en la reputación de la organización. Dentro de esta situación que mencionamos en la que nos encontramos, necesitamos abrirnos paso a no trabajos tradicionales. Necesitamos enfocarnos, como estamos mencionando, no en el resultado, sino como mencionas, Octavio, en el capital humano. Si queremos hablar de un bienestar, hay que poner el foco en las personas que trabajan dentro de la organización para impulsar a la organización. Yo como coach, yo como desarrollador de colaboradores dentro de las organizaciones, con todas las personas con las que trabajo, siempre digo esta frase: para salir al mundo, para trabajar, hay que saber entrar, ¿no? Para salir hay que saber entrar. Y con esto me refiero para ir a trabajar, para estudiar, para tener pareja, para sentirte satisfecho, para crecer, para tener este bienestar, hay que conocerse, hay que saber entrar, a eso me refiero. Hay que observarnos, hay que reconocer lo que cada uno de nosotros es, hay que conectar con lo que sentimos, con nuestras pasiones, hay que saber el tiempo, el valor que le damos a nuestro tiempo, el valor que le damos a nuestro trabajo. Hay que saber nuestro propósito, el sentido de nuestra vida. Creo que esta situación actual nos invita a eso, ¿no? El hecho de estar en nuestras casas es ese ir hacia adentro, es quién soy, qué me mueve, qué me apasiona, qué necesito. Y para concluir, aquellas pymes que garantizan programas que ayuden a su talento a tener un mejor balance personal y profesional en sus centros de trabajo, obtienen un cambio significativo. Trabajadores más leales, realizados, felices, productivos y con menor ausentismo. Gracias. Interesante esto, porque de repente en esto que estamos poniendo sobre contexto sobre la mesa, se pierde, ¿no? Que el tiempo es lo más valioso, sí, un tiempo para trabajar, pero también un tiempo para ser productivo, pero también un tiempo para nosotros. En el contexto, parece ser que nos estamos poniendo en último lugar y en medida que eso nosotros mismos nos vayamos desgastando, pues menos productivos vamos a ser. Muchas gracias, Cristian, por la reflexión, por tu opinión. Hacemos esta segunda ronda ya que tenemos un panorama sobre lo que ha pasado pues, con estas empresas, ¿no? En términos de bienestar. Ahora me gustaría preguntarles a Gabriela y a Eracema, ¿cuáles son los beneficios, tanto para las empresas como para los colaboradores, de impulsar esto que en algunos sectores se está viendo ya reflejado, una cultura de bienestar precisamente en las pymes? Gabriela, me gustaría empezar contigo. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Y creo que hay mucha alineación en lo que estamos comentando todos, ¿no? En este sentido de, sin duda, hoy día tenemos que asegurar que entendemos las prioridades, las prioridades, pero que además han cambiado de manera importante, ¿no? En los últimos años. Yo creo que hay necesidades que incluso no nos dábamos cuenta que teníamos, como que las habíamos dejado ahí pasar, ¿no? Y vivíamos como que en esta rutina del trabajo como había sido hasta ahora y ahí estaba, ¿no? Y si bien te iba, pues conseguías algún horario flexible o algunas cosas, pero no era algo tan imperativo como lo que hoy podemos ver. O sea, creo que hay muchas cosas también en muchos factores que intervienen hoy en el entorno laboral, que son temas históricos. A ver, ¿cuándo nos había tocado convivir 4 generaciones en un mismo lugar de empleo y que aparte de esas 4 generaciones puede ser que la generación más baja sea el supervisor de todos los demás, ¿no? Y esto es pues parte de lo que estamos viviendo, la economía. O sea, todos los cambios en el contexto externo, toda esta necesidad y toda esta sobreconciencia a todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Temas de una fuerza como mucho más contundente en términos de una demanda por la inclusión y por la diversidad. Creo que ahora son muchos factores que hoy día son parte de la realidad que vivimos. Y que creo que también esto nos hace entender que pues, todos esos viejos motivadores, yo me pongo a pensar en mis épocas hace 25 años entrando al entorno laboral, bueno, qué emoción tener un escritorio bonito o si te daban coche, ¿no? O sea, podía ser como de esas prestaciones que te cambiaban la vida y hoy entiendes a generaciones diferentes, nuevas, tienen una visión totalmente distinta sobre lo que puede ser algún motivador.
el dinero, el estatus, no necesariamente hoy son esos drivers que llevan a lo que pensamos que era la felicidad o el principal elemento de atracción y retención de talento. Esta idea creo que representa algo para nosotros mucho más complejo de lo que imaginamos, porque empieza a tenernos que cuestionar de una manera como mucho más integral y profunda cómo acompañamos y cómo vemos a la persona como un ser integral, que no deja su vida personal en stand-by mientras está llevando a cabo sus labores cotidianas, está inmersa y todo el tiempo está presente. Y hoy, como bien se comentaba, pues estamos metidos en la casa de nuestros colaboradores y se borró la línea entre lo personal y lo profesional, está todo mezclado, está todo integrado. Y cómo de verdad podemos lograr y entender cuál es su entorno y cuál es su situación de vida. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos últimos 2 años, espero que de verdad lo hayamos aprendido, es que los colaboradores anhelamos y anhelan una inversión profunda en todos los aspectos humanos del trabajo. O sea, en saber que alguien se preocupa por mí, que a alguien le interesa saber que estoy bien, ¿no? ¿Cómo la estoy pasando? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué necesito? ¿No? Y yo creo que si vemos ahora, las nuevas generaciones nos dan un muy buen entendimiento de, pues tienen un mayor interés en organizaciones que tienen un propósito, que contribuyen a la planeta, ¿no? Que más allá de hacer dinero, van mucho más allá en generar mejores sociedades y mejores comunidades en donde estamos. Y yo creo que esta parte, sin duda, nos lleva a poder entender cómo generamos conexiones interpersonales y cómo todos, independientemente de nuestra generación, de nuestras prioridades, podemos encontrar un sentido de identidad y de comunidad en este lugar en el que pertenecemos. Cómo nuestras voces son importantes y nuestras necesidades, independientemente del rol que juguemos en la organización. Y creo que al lograr potenciar estos conceptos, además de generar confianza, creo que podremos construir equipos de alto desempeño. O sea, no hay, como seres, es naturaleza humana de si tú te interesas por mí, naturalmente me voy a interesar yo también por ti, ¿no? No entiendo cómo puede haber una expectativa de tener este engagement y esta motivación y yo ver por este negocio como si fuera mío, si a nadie le importa lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces creo que aquí hay un win-win en términos de cómo nos aseguramos y hacemos como un elemento clave que la persona es lo más importante y que nos interesa lo que le pasa y que estamos presentes y que estamos ahí acompañándolos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales para elevar la cultura de bienestar. Luego ya vienen cosas mucho más sofisticadas, pero si nos vamos a lo básico, es el interés genuino por entender y conocer quién es la persona, qué está pasando y qué necesita. Muchas gracias, Gaby. Qué interesante, porque bien lo mencionas, no solamente está cambiando el mundo en estos últimos 2 años, sino que además viene toda esta nueva generación laboral con intereses, con aspiraciones, con motivos inclusive diferentes, y hoy todos nos metimos en la misma esfera, en la misma tómbola, y nos tenemos que adaptar, que hacer a la idea de que esto a partir de ahora va a ser diferente y quizá no lo volveremos a ver como antes lo vivíamos. Muchas gracias, Gaby. Por cierto, la misma pregunta, Iracema, para ti, la repito, desde tu óptica, ¿cuáles serían los beneficios de empresas y colaboradores en las pymes de impulsar una cultura de bienestar? ¿Quién gana más? ¿Quién recibe más? ¿A quién le cuesta más hacer este cambio o este impulso desde tu óptica? Cuéntanos. Se habla mucho de este salario emocional, que independientemente del salario que tenemos económico, este salario emocional reditúa justamente en mayor productividad de los trabajadores y en una lealtad con la empresa. Cuando a mí mi jefe me pregunta cómo me siento, seguramente me genera una percepción diferente acerca de la empresa porque en efecto se están preocupando más allá del trabajador, de la persona. Y entonces esto reditúa en este tan mencionado salario laboral, donde me doy cuenta que están preocupándose por la persona en todos los aspectos de su vida. Y hay estudios que demuestran que esta preocupación eleva el nivel de productividad. No la preocupación en sí, sino el estar atentos a todo el bienestar, al bienestar de los trabajadores, va a elevar el nivel de productividad en la empresa. Y por supuesto que esto también va a redituar en la lealtad que yo tengo con la empresa para mejorar y para adherirme a las políticas de la institución donde estoy trabajando. Entonces, dentro de los beneficios de tomar en cuenta
el bienestar de los trabajadores, va a ser elevar la productividad y la lealtad que yo tenga con la empresa. Pues bien lo mencionas, es este salario emocional que tanto se empieza a hablar y es parte de la plática, lo que estamos llegando, a estos puntos donde nos encontramos todos. Está cambiando, hay intereses diferentes y no nos vas a dejar mentir, Cristian, es parte de una pues nueva normalidad que tanto hemos escuchado, pero que ha llegado a las empresas, a los trabajos, a los puestos de trabajo que se están generando nuevos, ya no tanto estos puestos donde pues llegabas con un currículum de muchos años. Ahora las habilidades inclusive se han tenido que adaptar de forma diferente y los propios empleadores lo están valorando también. En este contexto, Cristian, ¿qué programas o qué iniciativas desde tu óptica crees que puedan echar a andar las pymes para cuidar el bienestar del talento? No solamente hablando del bienestar, sentirte bien, es todo esto que hoy por hoy hemos tenido que recibir de impacto de golpe en nuestros hogares, donde estamos trabajando, o inclusive en nuestros puestos de trabajo físicos, pero que han sido que se han multiplicado las obligaciones laborales y un contexto nuevo para todos con el cual hay que lidiar. Muchísimas gracias. Observo que hay que actuar de manera diagnóstica, preventiva y correctiva. Hay que meter en las organizaciones este tema de salud y bienestar. Como primer paso, hablar de la vulnerabilidad y validarla, ¿no? La sociedad, la educación que hemos recibido, las respuestas mucho es de estoy bien, no me pasa nada. Yo con colaboradores que he trabajado en sesiones individuales no comparten, cuesta abrirse, pero ves tomando decisiones con ira, actuando de manera como... Entonces, primero abrir espacios de vulnerabilidad, ¿no? Donde podamos compartir. Y agarrando esta parte que mencionaste, la empatía, escuchar activamente y ver a los demás. Cuando los colaboradores presentan ansiedad, estrés, con el simple hecho de escuchar, de estar presente, de ver a los ojos, eso ya baja los niveles de estrés y ansiedad. Yo recomendaría estrategias que cuiden la salud mental, emocional y física. El ser humano tiene esto, ¿no? Lo mental, lo emocional, lo físico. ¿Cómo busco programas que cuiden lo mental, lo emocional y lo físico? Entonces, terapia. Veo este aspecto de la terapia que en México seguimos con este juicio que la terapia es para locos. Y lo que hace la terapia es dar un balance psicoemocional. Entonces, desde tener una organización en su equipo de colaboradores, más actividades terapéuticas, yo digo que la terapia individual y grupal ayuda muchísimo y no juzgar la terapia como algo malo, sino como algo que mejora tu bienestar y tu salud. Esto te va a permitir factores que generan, identificar estos factores que generan la ansiedad, cambiar las narrativas y las percepciones, entender que no todos los colaboradores viven la misma situación. Unos acaban de ser padres, unos se separaron, unos tienen 4 hijos y entonces la narrativa y la situación no es la misma para todos. Promover actividades de relajación, de autoconocimiento, higiene del sueño, administración del tiempo, esto que mencionaban del tiempo donde el jefe te busca hasta las 10 de la noche, ¿no? Cuidar esos espacios, promover la buena alimentación, la actividad física. Es súper importante que las organizaciones tomen decisiones concretas y evitar planes que nadie entiende y nadie ejecuta. Toda organización que quiera trabajar con su gente debe considerar el coaching como un valor agregado. El coaching, de verdad, comentabas, Octavio, esto de tener nuevas habilidades. Yo empiezo como coach y termino como guía en meditación y dando clases de yoga e invitando a la gente a adentrarse más a ellos. Entonces veo el coaching como un camino que te lleva a cumplir con metas cortas, medianas y largas. Y como les he comentado a todos ustedes, como cofundador de Why Academy, llevamos 4 años desarrollando y configurando programas dirigidos al diseño del propósito, desarrollo personal, habilidades de liderazgo, empatía, autoconocimiento, salud y bienestar. Somos una consultora estratégica humana que tiene el propósito de ofrecer diagnósticos y soluciones. Y hoy más vigente que nunca. Qué interesante esto que mencionas, porque
Ya lo mencionaba Gaby, lo mencionaba Iracema, hemos pasado del cómo estás, que normalmente es cómo te ves, me siento bien, estoy bien, y hemos pasado al cómo te sientes internamente, que muchas veces no es lo que reflejamos. Podemos estar ante una cámara, ante el jefe, podemos estar en una videoconferencia con varios compañeros y vernos bien, pero ¿qué hay detrás? Es donde las compañías, donde las organizaciones tal vez tendrían que sentar mucha más atención y es ahí donde queremos desarrollar, llegar a algún punto de acuerdo esta tarde para la gente que está conectada con nosotros, que nos está escuchando. Por eso vamos a pasar a la siguiente etapa de esta conversación. Es una pregunta abierta para todos, donde si ustedes fueran los encargados de llevar a cabo pues estos ajustes, estos cambios en la organización, específicamente en pymes, que es el gran reto de mantenerlas activas, vivas en nuestro país hoy en día, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Por dónde empezar para crear una cultura del bienestar laboral que sea efectiva en este contexto pues que estamos viviendo, que hoy por hoy estamos encarando? Me gustaría empezar contigo, Iracema. Cuéntanos cuál sería tu óptica en este sentido. Me parece que es muy importante diagnosticar cómo se sienten los empleados en estas esferas. Nosotros en ASEN contamos con una plataforma que nos permite medir cada una de las esferas en las que se desarrollan los empleados. Es muy importante que una vez con este diagnóstico se tomen acciones y planes de acuerdo a las necesidades de cada colaborador. Tomarlos en cuenta dependiendo de estos diagnósticos para darles atención en cada una de las esferas que ellos lo requieran. Mantener canales de comunicación con los colaboradores es muy importante, tanto de manera formal como informal. Mantener estos canales de comunicación, generar un buen clima laboral con ellos. Ahorita es imprescindible el manejo de un buen clima laboral. Y también en esta situación de vulnerabilidad, donde nos estamos viendo muy vulnerables, rescatar que también nos estamos fortaleciendo como organizaciones, ¿no? Esta parte donde tomamos en cuenta a los colaboradores nos permite también fortalecernos como organización, porque cuando se sienten tomados en cuenta, se dan cuenta que vamos hacia un mismo objetivo. Y entonces hemos tenido casos de éxito donde implementando estos programas, sí hemos visto cómo se trabaja mejor en equipo, cómo estas competencias que son de esta nueva era, que tendríamos que haber tenido hace mucho tiempo, pero que ahorita son fundamentales: la automotivación, la responsabilidad, la adaptabilidad, la disciplina. Tomando en cuenta estos programas, se pueden enfatizar estas competencias. Y repito, hemos tenido casos de éxito donde a partir de la implementación de estos cuestionarios y la detección de qué necesita cada colaborador, entonces podemos ir hacia el mismo fin en común y lograr que se trabaje en equipo a través de estos programas. Bien, muchas gracias por tu recomendación. Cristian, ¿cómo lograr una cultura del bienestar exitosa? Tú tendrías que plantearlo. ¿Cuál sería tu escenario? Paso 1, paso 2, desde tu expertise. Claro que sí. Sumando a todo lo que hemos comentado, vamos a concentrar en mi comentario cómo podemos empezar. Número 1, cada organización debe identificar su propio proceso, ¿no? Esto que les comentaba, para salir hay que saber entrar. Hay que conocer muy bien a la empresa, su misión, su visión, sus valores. Pero los pasos que vienen después de identificar a la empresa, los voy a mantener en 5. Primero es esto de lo que estábamos hablando: escuchar, crear espacios de vulnerabilidad, entrevistar al personal, entender cuáles son las problemáticas, entender cuáles son las tensiones, entender el mundo que está viviendo cada colaborador y ver los desafíos en los que se encuentran cada día en su día a día, tanto en lo personal como en lo laboral. Podemos encontrar temas de comunicación, desinterés, estrés, conformismo, etc. Pero primero es escuchar. Después de esto viene este diagnóstico, identificar las causas raíz. Como número 3 viene esta propuesta. Podemos decir que queremos lograr muchas cosas en la vida, pero si no tenemos un plan, si no tenemos las acciones, si no ponemos qué experiencias van a vivir los colaboradores durante todo este plan,
las posibilidades realistas y concretas. Ese sería el número 3, como esa propuesta, ese plan, esas acciones. Como número 4 tenemos la solución, ejecutar de manera tangible y medible. Hay que medir todo lo que hacemos, hay que medir para observar esos resultados. Y como último paso tendríamos el mantenimiento, es medir esos resultados, identificar las mejoras continuas, evaluar el camino, hacer ajustes finos y reciclar los 5 pasos mencionados cuantas veces sea necesario. Y importante mencionar que toda empresa debe ser consistente y congruente. Muchas veces es ahí el talón de Aquiles en algunas organizaciones. Gracias, Cristian, por estos pasos que no tienen nada de complicado. Parecería que es parte de la idea, ¿no? Flexibilidad, empatía activa, escucha activa también, que muchas veces se ha perdido por la premura de la emergencia, la premura del momento, la premura de ser productivos. Gaby, desde tu óptica, si tú fueras pues la arquitecta para empezar a diseñar un plan, que seguramente lo has hecho en algunas otras ocasiones, ¿es solamente responsabilidad de recursos humanos diseñar estas estrategias o hay que sumar desde arriba hacia abajo? Cuéntanos cuáles serían, desde tu óptica, pues estos pasos para crear un bienestar laboral óptimo. Sí, muchas gracias. Y esto que acotas, mira, ni como anillo al dedo para lo que estaba reflexionando al tema, ¿no? O sea, creo que el elemento fundamental viene desde el liderazgo. O sea, tiene que haber, y creo que ahí es donde está la parte complicada, ¿no? En el sentido de, tiene que haber un interés genuino de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, creo que, y eso creo que es un elemento fundamental en las relaciones humanas. Lo genuino se sabe. O sea, cuando algo no es genuino y está por encima y es para quedar bien, uno lo sabe y lo siente. Y yo creo que en este momento los tiempos invitan a una transformación en el liderazgo y a una manera de relacionarnos distinta, ¿no? O sea, creo que las organizaciones jerárquicas, rígidas, burocráticas no tienen cabida para este futuro del que estamos hablando. Entonces, creo que el primer punto, y a lo que decías es, yo creo que recursos humanos es un habilitador y un facilitador para que los temas que se tengan que hablar se hablen y las cosas que tengan que suceder sucedan. Pero no es la responsabilidad de recursos humanos generar una cultura de inclusión, una cultura de bienestar, una cultura de apertura. Viene desde arriba, ¿no? Y que creo que lo primero y el trabajo que yo diría que hay que hacer de un inicio es generar estos diálogos abiertos y transparentes sobre qué tanto los líderes de la organización están dispuestos a poner a la gente al centro de una manera genuina, entendiendo como el capital humano como su ventaja competitiva. Sabemos que las organizaciones al final son negocios y tienen que generar capital y tienen que generar retornos de inversión, pero no es necesariamente está peleado con la inversión en la gente, al contrario, ¿no? O sea, creo que los líderes genuinamente tienen que empezar a pensar que es a través de la gente y en la medida en que haya mayor inversión en el bienestar de la gente, definitivamente será una empresa como mucho más redituable y mucho más próspera. Entonces, yo creo que ahora el desafío que tenemos ahorita es el compromiso y el interés de los empleados. Sí, pero creo que para generar esta cultura tenemos que empezar a hablar de en realidad una apertura, una flexibilidad y abiertos a las posibilidades de inversión de tiempo genuina, de tiempo y de recursos y de todo lo que sea necesario alrededor del colaborador. Creo que también, aunado a esto, tenemos que dejar de ver al trabajo como, o sea, y me llama la atención, hablábamos, como algo como un lugar a donde ir. Eso no existe más, ¿no? Creo que voy al trabajo. No, ya no vas, no es que vayas al trabajo, el trabajo no es la ubicación física, el trabajo es lo que haces, con quién lo haces y cómo lo haces. Y ahí hay una inmensa posibilidad de contribuir y de hacerlo como mucho más interesante y enriquecedor. Creo que estos tiempos invitan a que los trabajos puedan ser una misma plataforma de crecimiento desde el nivel individual, no nada más desde la parte profesional. Creo que a través de que ejerzamos esta empatía, este sentido de comunidad, este interés genuino en donde podamos, como bien se mencionaba, hablar desde lo que somos y desde lo que pensamos y tener estas discusiones abiertas, creo que se genera una cultura de apertura. Pero sí creo que la transformación en el liderazgo, o sea, los líderes ahora tenemos un rol
espectacular, con toda la posibilidad de transformación, pero desde replantearnos y redefinir los mismos paradigmas que teníamos sobre quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, quién decide sobre quién. Y eso no quiere decir que esté proponiendo que las organizaciones se vuelvan Montessori, ¿no? O sea, o sea, somos un negocio, somos y seremos un negocio, pero creo que el cómo nos relacionamos y el cómo ponemos al individuo al centro es muy importante, y cómo generamos desde la cabeza una cultura de adaptabilidad, pero también de experimentación, en donde esta vulnerabilidad juegue un rol importante, en donde hoy no tenemos ninguna de las respuestas, hoy no sabemos cómo hacerle necesariamente, tenemos métodos y procedimientos y modelos, pero el chiste es entrar en esto y que los líderes estén dispuestos a que no todo nos va a salir bien, a equivocarnos, pero también a que nuestros colaboradores sean parte de la discusión y sean parte de la solución, y que juntos construyamos todo eso que necesitamos hacia adelante, ¿no? Entonces, un súper reto para los líderes de aquí en adelante, y una congruencia y transparencia desde arriba hacia abajo, ¿no? Pues evidentemente estamos llegando a la misma conclusión los cuatro esta tarde. Escucha para entender los problemas, pero también esto que mencionas, Gaby, híjole, qué interesante. Ojalá muchos líderes organizacionales nos estén escuchando con este mensaje, porque de ahí parte, hacerlo de forma natural. Lo forzado se nota, y muchas veces se nota mucho, tanto así que no funcionan cuando son creados con ese fin, con el quedar bien, con solamente salir del paso, salir de lo complicado. Vaya cambio en la cultura que se viene, que ya estamos siendo parte todos de ello. Vamos a entrar a esta última ronda, esta última etapa de la conversación esta tarde. Me gustaría pedirles sus conclusiones a cada uno de ustedes con esto que hemos estado poniendo sobre la mesa, su conclusión para entender cómo impulsar el bienestar de los colaboradores en las pymes, pero en esta idea de hacerlo de forma compartida. ¿Cómo entonces impulsar una cultura que en muchos lugares ya se está llevando a cabo de alguna manera, con algunos esfuerzos nuevos, con alguna inversión que puede ser importante, o a lo mejor pues todavía no tanta, pero ¿qué hacer? ¿Cuáles son sus conclusiones? Empiezo contigo, Iracema. Es muy importante en estas épocas ser empáticos. Si ya lo era, ahorita hay que ser muy empáticos con los trabajadores. Establecer una radiografía del centro donde estamos trabajando, y me refiero con radiografía a conocer, a darnos la oportunidad de conocer a cada uno de los colaboradores con los que contamos. Yo les digo, y no es una broma, cuando tenemos que ir de manera presencial, porque como ustedes saben, en ocasiones vamos presencial y en ocasiones tenemos que hacer mixtos la forma de trabajar. Entonces, cuando vamos de manera presencial, no solamente se toman la temperatura, también tenemos un registro de emociones, con un registro simple de cómo están llegando al centro de trabajo. Y me parece que aquí es para empezar a identificar cómo me estoy sintiendo, para poder empezar a trabajar un control emocional sobre esta sensación que estoy teniendo, ¿no? Es muy importante preguntarles cómo se están, y esto es con cuestionarios chiquitos, no tienen que ser grandes tratados, ¿no? Preguntarles cómo se están sintiendo en la incorporación a esta nueva situación de trabajo, tomar acciones y planes de acuerdo a estas necesidades, fijar plazos que me permitan ir midiendo si estas acciones son las que están siendo correctivas para cada uno de los colaboradores. Y también muy importante, manifestarles y permear en la organización que su trabajo es una esfera más del desarrollo personal, no una fuente de estrés. El trabajo nos permite desarrollarnos personalmente y no debe de ser una fuente de estrés. El trabajo, que muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Desde el nombre, como muchas veces se le ha llamado a esta labor, a este oficio, que todos tenemos alguno de ellos. Cristian, desde tu óptica, concluir en esta conversación, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Tú qué harías? Justo como lo dices, Octavio, desde mi óptica, algo que no compartí o que no saben, yo soy licenciado en fisioterapia. Yo empiezo mi carrera trabajando con pacientes con daño neurológico, pacientes que por estrés, pacientes que por ansiedad,
pacientes que por el ritmo de vida que llevan sufrieron daño neurológico, afectando caminar, teniendo hemiplegia, teniendo esclerosis múltiple. Y saco de todo lo que hemos conversado, que es invitar a los colaboradores a conocerse, a observar las creencias. Esto que acabas de decir, Octavio, acerca de el trabajo es trabajo y verlo desde un lugar como duro, sino cuáles son las creencias y esa forma de pensar que hace que te sientas insatisfecho, que no te sientas con bienestar. Y que las empresas ofrezcan estos programas de salud y bienestar, que ofrezcan programas de autodescubrimiento, desarrollo. Y en conclusión, actualmente las organizaciones necesitan de construir todo lo anterior. Necesitan aprender y reconstruir toda la relación entre la organización y sus colaboradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por participar, darnos estas conclusiones en este enfoque muy particular que tú has tenido. Ojalá se siga enriqueciendo y ojalá nos podamos reunir más adelante. Gaby, tratando de llegar a una conclusión, ya entendíamos el liderazgo, la empatía, la flexibilidad. ¿Realmente se puede y cómo se puede llegar a un nivel de bienestar óptimo en las organizaciones? Sí, muchas gracias. Y retomando todo lo que se ha comentado hasta ahora, sí creo que es muy importante el entender que no es responsabilidad 100% de la organización. O sea, es algo que tenemos que construir todos, que hay una responsabilidad, hay una accountability por parte de los colaboradores también, de trabajarse y también de cuidarse, ¿no? O sea, creo que por un lado, entendiendo los roles que jugamos cada uno en esta construcción del futuro de las organizaciones, poniendo a la persona al centro, creo que tenemos que empezar a entender qué rol juega cada uno. Y creo que así como hablábamos de recursos humanos, es un facilitador y es un habilitador, y los líderes son los role models y los que tienen que matizar lo que sucede. Los colaboradores juegan un rol súper importante en entender y cuidarse a sí mismos también, ¿no? O sea, creo que por más que la organización te brinde herramientas, plataformas, si no hay un interés personal por cuidarte, es difícil hacerlo. Ahora bien, creo que también tenemos que generar estos entornos en donde se permita la posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad compartida y que creo que eso nos abre la posibilidad enorme de, es el trabajo en comunidad lo que va a hacer que esto prospere. ¿Y a qué me refiero con eso? No tenemos ninguno descubierto el hilo negro. Estamos todos en esta definición de cómo le vamos a hacer. Ahora que terminemos con Omicron y con todo y que en realidad se abra, se quiten las restricciones, creo que todos tenemos una gran interrogante de ¿y ahora? ¿Volvemos, no volvemos? ¿Cómo volvemos? ¿Quién vuelve? ¿Cómo no vuelve? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que todos podamos escucharnos, generar plataformas, pero al mismo tiempo aportar desde un lugar de protagonista y no de víctima, de espero que todos hagan, me propongan, me promuevan, sino desde el lugar protagonista que cada uno tenemos, podamos generar estas ideas de construcción hacia adelante. Creo que un entorno de experimentación en donde cada uno debe jugar el rol que le toca, pero también con esta posibilidad de construir juntos y de diseñar hacia adelante lo que tenemos que hacer. No hay nadie más interesado en cuidarse que uno mismo, en primer lugar, ¿no? Dos, pero creo que en la medida que hagamos propuestas que fomenten esto a nivel comunidad, lo vamos a hacer más. Y para concluir, creo que me encantan estos foros porque ninguno tenemos identificado nada, pero en la medida en que lo que opina Iracema, lo que propone Cristian, lo que nos cuestionas tú, a todos nos viene, de alguna manera te abre la cabeza a inmensas posibilidades para construir juntos y que no porque no estamos en la misma organización, no podemos aportarnos unos a otros para asegurarnos que el empleo en México tenga otras condiciones, que en 2 años estemos hablando de unas condiciones o en 2 o en 3 o en 1 o en 6 meses mucho más óptimas para tener a la persona más cuidada, más protegida y mucho más comprometida con el crecimiento común. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, es lo que estamos tratando de entender esta tarde, el cómo de algo que de origen el qué estaríamos ya definiendo todos, que es el reto en sí. Ahora hay que entender cómo construir pues un mejor camino para todos los que estamos y seguramente los que vengan más adelante. Bien, con esto estamos llegando al final de este webinar y no nos queda más que agradecerle a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Iracema González, presidenta de la Asociación Mexicana para el Bienestar y Desarrollo Organizacional. Iracema, qué gusto que hayas estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gabriela García Cortés, presidenta de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Gaby, qué gusto. No, muchas gracias a ustedes y un placer haber compartido este espacio. Igualmente, Gaby, ojalá se repita la oportunidad. Cristian Carrasco, co-founder de Y Transformation. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias. Qué placer y qué rico tener estos espacios, ¿eh? Muchas gracias. Seguramente estaremos platicando mucho más adelante. Es un tema que esto se está construyendo y va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Agradecemos a todos por su participación en este webinar de American Express Business Class Webinar Series para Forbes LATAM. Yo soy Octavio Valdés y los invitamos a participar en el próximo webinar. Hasta entonces.